la presentación del doctor Gregorio Serafino. Voy a dar lectura a su semblanza curricular. Desde el año 2013, o sea, prácticamente a inicios de este año, es becario postdoctoral por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Eso es cierto. Es verdad, es verdad. Okay. Buenos días. Les doy la bienvenida al seminario. Para empezar con la jornada de trabajo del día de hoy, estamos también transmitiendo en línea, se me había olvidado mencionarlo, entonces para tener presentes los comentarios de los investigadores y estudiantes que están conectados y poder socializar con ellos más adelante y debatir. Vamos a empezar la jornada de trabajo del día de hoy con el doctor Gregorio Serafino, quien es actualmente becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con el proyecto La Fiesta de San Miguel en las comunidades nahuas de la montaña de Guerrero. Es doctor en antropología por la Universidad de Bolonia, con el alma mater en historia en la École Pratique des Hautes Études, es decir, en la Escuela de Altos Estudios en París, y ha obtenido 2 ocasiones la beca Marco Polo para la estancia en el extranjero y una beca de estudio financiada por la Unidad Italo-Francesa. Es doctorado en Historia con la tesis de Estudios Religiosos, Ciencias Sociales, Estudios Históricos sobre las Religiones, con currículum en Antropología Cultural de las Religiones por la Universidad de Bolonia. Él cursó la maestría en Antropología Cultural y Etnología con la tesis Un documento mixteco, el relato histórico de un pueblo de Dios, 1969-1999 en la Universidad de Bolonia. El trabajo es resultado de una investigación sobre el terreno en el ámbito antropológico y etnológico en un contexto indígena mexicano contemporáneo, con particular atención a la exégesis de un texto indígena. Para el día de hoy, el doctor Serafino nos presenta la maqueta de la región La Montaña en Guerrero entre plegarias y memoria oral. Sean todos ustedes bienvenidos y comenzamos con la sesión. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y la presentación. La ponencia del día de hoy quiere abordar un tema que también fue parte de... ¿Se escucha bien? ¿Perdón? Un tema que también fue parte de mi trabajo de tesis de doctoral. Yo trabajo desde varios años en la región de la montaña, en el estado de Guerrero, y más que nada mi enfoque siempre ha sido sobre los rituales y los ritos que todavía hay entre las comunidades indígenas de esta zona. En la región montaña del estado de Guerrero sobreviven, aún ya casi se han olvidado, muchos especialistas rituales elegidos por predestinación. La función de estos especialistas, también llamados en español sacerdotes, es de celebrar los rituales más importantes del ciclo agrícola, como por ejemplo el rito de petición de lluvia, en honor a San Marcos, alrededor del 25 de abril, y el rito de agradecimiento de la lluvia en septiembre, durante la fiesta de San Ángel. El Tramactel Nahua, ese es el nombre en náhuatl del especialista religioso, y el Xiñá Tlapaneco, que es su correspectivo en el pueblo Mepá, igual de la montaña del estado de Guerrero. Algunos de los nombres de los especialistas en las diferentes áreas culturales de la montaña comparten rasgos en común, como ser elegido por predestinación. Esa predestinación se puede manifestar en un sueño, una aparición, un golpe de rayo, o también en expresarse de una habilidad, y ser los únicos conocedores de un patrimonio cultural indígena transmitido en su mayoría por vía oral. El principal cargo de estos especialistas es, en el marco del rito de la petición de lluvia, alejar el granizo, o sea, los malos aires, y también eventos nefastos, como desgracias, sequías, que pueden ser consecuencia del enojo de las divinidades. Este tipo de trabajo tiene mucha importancia en un marco de una región que sigue siendo una región rural, montañosa, con escasez de agua, y donde se sigue practicando una agricultura de subsistencia, que en buena parte es la principal forma de desarrollo.
desarrollo y del sustento económico de muchísimas comunidades indígenas. Con este fin también, igual en el marco del rito de la petición de lluvia, se pronuncian las plegarias. Esas plegarias son guardadas a memoria y hay que rezarla en el medio del ritual, arriba de los cerros, adelante de las ofrendas o depósitos rituales. Los sacerdotes, además de representar el núcleo de la vida ritual, son también interpelados desde su comunidad de pertenencia para las decisiones más importantes en el ámbito del poder político o manejo del pueblo. Los tlamatl también suelen ser curanderos. En la montaña es muy difundida la práctica de curar las sombras, y esa es otra característica que los convierte en personajes con poderes supernaturales, capaces de medir la lluvia, rechazar las tormentas, pero también de establecer un contacto entre los hombres y la naturaleza. Antes de platicar más de los tlamatl, voy muy rápidamente a presentar un poco la región de la montaña en el estado de Guerrero, aún seguramente aquí no es necesario, pero bueno. La montaña de Guerrero se encuentra en el corazón de la Sierra Madre Occidental, en el sureste de México, hacia la frontera del estado de Oaxaca. Desde la época prehispánica es la sede de una población numerosa que habla lenguas antiguas como son el mepa o tlapanecos, el musabio, el mixteco, el náhuatl, el amuzgo. Es una región interétnica con el mayor núcleo de población indígena en el estado de Guerrero. La población de la montaña también se distingue por dedicarse en su mayoría a trabajos rurales típicos del campo. La agricultura de subsistencia ha sido por mucho tiempo la principal fuente del alimento por el hombre, e en parte lo sigue siendo. La agricultura más común es la siembra del maíz y de la milpa. De preferencia es temporal, de acuerdo con las lluvias en esta región se intensifican desde junio hasta octubre. La vida de las comunidades campesinas se desarrolla alrededor de los ciclos del maíz, que en el tiempo ha también adquirido profundos significados simbólicos y es un elemento central de la religión. Este conjunto de elementos sociales de la vida cotidiana de las comunidades indígenas, asociados al clima muy específico de esa área, que es cálido y húmedo, en relación con sus trabajos tradicionales se ha definido por muchos antropólogos y especialistas como ciclo agrícola. El clima es semitropical, pero también suele ser muy seco y frío debido a las alturas de los cerros, que de repente pueden alcanzar hasta los 2000 metros, y debido a la temporada de lluvia. La montaña se forma por muchos municipios en los cuales albergan varias comunidades, y esas son reguladas por desde los pueblos que se llaman cabeceras y sus dependencias que se llaman comisarías. También en cada cabecera se encuentra el Palacio Municipal, donde gobierna el ayuntamiento, y las mismas comisarías igual tienen un principio de autonomía, tienen casi como si fuera un gobierno subalterno, encabezado por un comisario, un suplente, el vicecomisario, los regidores, etc. La investigación que les estoy presentando se ha desarrollado en las comunidades del municipio de Tláhuac de Comonfort, de habla náhuatl, donde también hoy se manejan lo que en el pueblo se siguen llamando los usos y costumbres. O sea, todo un conjunto de cargos y comisiones que cada ciudadano, hombre o mujer, debe de cumplir para el pueblo de forma gratuita y obligatoria, a pesar de sus compromisos laborales que son privados. Esta es, como decir, una pequeña, bueno, podemos pasar adelante, una pequeña descripción de la región de la montaña, del estado de Guerrero. El tlamatl es aquel que posee la extraordinaria habilidad de hablar con entidades, divinidades, potencias de la naturaleza, como aires, vientos, nubes, que pertenecen al mundo supernatural e inmaterial. Los tlamatl también son conocidos con apellidos o apodos que provienen del lenguaje castellano de uso común, con términos que se diferencian de lugar en lugar. Algunas de las denominaciones más difundidas son sabios olvidados, rezanderos, curanderos, o también especialistas religiosos. Tlamatl es una palabra náhuatl de origen muy antigua y se puede traducir a partir del análisis del verbo. El sufijo tla se une al verbo ihmati con la misión de la i, tla ihmati, quiere decir preparar las cosas, o también se puede traducir como dar los nombres, nombrar.
la palabra náhuatl, tlamá, y también el plural, que es tlamatque, o tlamatqui, desde cual tal vez proviene la variante dialectal de la náhuatl en la cercanía de Tlapa, se puede también traducir con el que prepara las cosas. Ese tipo de traducción la he hecho también basándome en el vocabulario náhuatl Alexis Wimmer, y también traduce ihmati como despacio, con orden, con prudencia. Tal vez pueden ser adjetivos que se pueden referir a la forma de trabajar del tlamáctel. Esa forma se caracteriza por su prudencia, por su sabiduría, por el hecho de cuidar la ofrenda durante el ritual, en forma que todo, tiempo, espacio, tenga su orden. Gracias al gran esfuerzo, la dedicación y las capacidades extraordinarias de sus especialistas, las plegarias se han conservado por vía oral hasta nuestros días. Podemos de hecho consultar un increíble patrimonio cultural que enriquece y completa la investigación etnográfica en el campo. La eficacia simbólica de la petición de lluvia no se manifiesta en efecto solo en sacrificio, danza, ofrenda, que son prácticas fundamentales del rito de petición de lluvia, sino también en su complejidad, y esa no puede prescindir de las plegarias. Por esta razón, se quiere identificar y analizar las principales temáticas inherentes al discurso ritual del tlamáctel, cuando él se dirige al mismo tiempo a las divinidades prehispánicas, pero también a los santos católicos y a las entidades de la naturaleza. El especialista indígena en su trabajo acerca entre ellos principios religiosos que son muy diferentes, de repente pueden ser también en oposición, que pertenecen a cultos practicados en épocas lejanas. El tlamáctel de la comunidad de náhuatl de la montaña de Guerrero se caracteriza no solo por ser un profesional a la orden de la comunidad, sino también por incorporar sobre todo un don, una vocación, que permite presagiar el tiempo y dominar. Quizás sería más justo utilizar la palabra condicionar el tiempo y los elementos de la naturaleza. Las cualidades del tlamáctel pueden ser adquiridas como congénitas y lo vuelven un punto de referencia esencial y una de las principales autoridades comunitarias. Es una persona con mucho poder, un sacerdote, en las palabras indígenas, que tiene facultades extrahumanas, propiedades liminales, porque es en grado de sobrepasar la frontera entre el mundo humano y el mundo divino. Sin duda, por esas razones, es el sujeto más representativo de toda la comunidad, aquel que incorpora en una sola persona los valores de la antigua tradición cultural junto a lo de la identidad colectiva, aunque no se ocupa explícitamente de cuestiones cotidianas inherentes a la esfera política, pero también en muchas ocasiones se le piden consejos. El tlamáctel presta servicio además por toda su vida, y esa es una característica muy importante, por ejemplo, porque es diferente de otros cargos que se ocupan según los usos y costumbres de los pueblos. El comisario, por ejemplo, se sustituye cada año, y mientras no los abandonan las fuerzas, aunque lleve muchos años trabajando, él debe de cumplir, es la única persona que puede llevar a cabo todo el trabajo ritual. Este trabajo que les estoy presentando se basa en gran parte en enseñanzas de algunos tlamáctel que he tenido la suerte de conocer en el campo, que han sido disponibles a platicar conmigo por largas pláticas y que me han dado también el permiso de asistir a las fiestas más importantes comunitarias o a otros rituales más o menos más íntimos y privados, como por ejemplo en el interno de las casas o en las cuevas, etc. Otro aspecto muy importante del trabajo del tlamáctel es sin duda el gran esfuerzo que debe de hacer para aprender este tipo de plegarias, que son plegarias en náhuatl, por la mayoría, o creo completamente, que se han tramandado desde hace mucho tiempo por vía oral, y también por esa razón se puede identificar a este personaje como un guardián, un custodio de los mismos fundamentos de la identidad, de la memoria colectiva del pueblo. Por estas razones el tlamáctel no elige ser tlamáctel, y al contrario es predestinado por vocación a la iniciación, y puede ser elegido desde el especialista más anciano o también
por algún evento, por algún fenómeno muy particular en el cual se manifiesta una habilidad particular de este especialista, de este sacerdote. Es un nabo hablante capaz de pronunciar las plegarias de un alto nivel conceptual y poéticos. Esas son muy bellas y muy ricas. Intento también a rato enseñar aquí en esta ocasión un pequeño fragmento, y son muy ricas de metáforas. A cada una de estas plegarias corresponde un sitio de culto particular, específico, y también una fase ritual específica. La plegaria también, para definirla, para describirla con las mismas palabras del Tlamatl, es un encuentro, un debate entre el especialista y el interlocutor divino al cual él se refiere, y del cual él es el único correspondiente en la tierra y por su comunidad. La vida de un buen Tlamatl también, esto es otro punto muy importante, debe de ser ejemplar, porque es un punto de referencia para la comunidad. Mientras trabajas en las prácticas rituales, es totalmente en ayuna, desde varios días, para reforzar el espíritu y favorecer el vínculo con una dimensión superhumana. Además del ayuno, el trabajo que hace es muy pesado, es muy cansante, porque debe de permanecer por muchas horas o hasta para algunos días seguidos rezando de rodilla en posición erecta, pronunciando las plegarias, cuidando la ofrenda, por ejemplo, pronunciando el ritual del presente, que es también una específica parte del rito de la petición de lluvia al cual se refiere esta foto, en el cual el sacerdote ofrece, o más bien presenta uno de los varios dones, que son dones de comida, pueden ser dones también en dinero o en otros objetos, a la entidad, al supuesto Dios al cual se dedica toda la plegaria. No puede dormir y casi no tiene interrupciones para todo el tiempo del ritual. Además, es una persona que no hace ese trabajo, pero no tiene ningún correspectivo, no es pagado, sino tal vez sí recibe donaciones de los habitantes y los peregrinos, pero también excluyendo los rituales y las fiestas, tiene su trabajo, tiene su casa, tienes que cumplir con los trabajos de todos los días, del campo, etc. Bueno, ahorita voy a presentar un poquito más en general las plegarias. Los textos de las plegarias son documentos de extraordinarias calidades que pueden proporcionar, en mi opinión, una importante aportación a los especialistas, por su contenido y por su autenticidad. Considerados en su conjunto, las plegarias, estos son textos orales en náhuatl, eso ya lo hemos dicho, que también se pronuncian al mismo tiempo a acciones rituales y son directos a personalidades míticas, con el objetivo de proporcionar protección y ayuda. En forma de lluvia, ayuda en forma de lluvia, y también consiguiente abundancia de maíz, que es como el fin del buen éxito de todo el rito de petición de lluvia. El lenguaje ritual utilizado por el Tlamatl es muy complejo, y también, eso creo que sea también en el marco de ese seminario un asunto muy importante, es un lenguaje muy complejo y incomprensible para la mayoría de sus habitantes, para la mayoría de sus vecinos. Muchas palabras son en un náhuatl ya antiguo que de repente se está perdiendo en esta zona de la montaña de Guerrero. Los textos, que también se pueden llamar rezos, cuando se dirigen a potencias sobrenaturales como deidades prehispánicas, santos católicos o deidades de naturaleza, representan uno de los principales rasgos de las culturas indígenas antiguas en Mesoamérica. Por esta razón, hay que tomar en cuenta esta herencia cultural de los cuales son depositarios los pueblos indígenas contemporáneos. En las primeras décadas después de la conquista de los frailes, se han recolectado varios y numerosos ejemplos de esta tradición oral indígena. Por ejemplo, solo para mencionar la obra de Fray Bernardino de Sahagún del siglo XVI, Historia General de las Cosas de Nueva España, Códice Florentino, donde
también se trató de recolectar un poco de estos plegarias mandadas a memoria. En la actualidad, los ejemplos de plegarias indígenas son todavía en general en la montaña de Guerrero o tal vez en toda la área de Mesoamérica bastante escasos. Especialmente también si consideramos que el grupo náhuatl tal vez es uno de los grupos lingüísticos más numerosos y tal vez su lengua es una de las mejor conocidas, más estudiadas entre aquellas que todavía se hablan en México. Tal vez en el estado de Guerrero han sido trabajados un poquito más en ese aspecto la zona tlapaneca. La plegaria que ahorita se le voy a presentar ha sido grabada durante un trabajo de campo bastante largo sobre el rito de petición de lluvia, que fue el principal asunto de mi tesis de doctorado, y ofrenda contadas durante el mes de abril de 2010 en la cercanía de la ciudad de Tlapa de Comonfort. No más para mencionar que esa área es habitada por gente de habla náhuatl. Según relatos de fundación que son bastante difundidos en toda el área, proviene de varias migraciones del siglo XVI desde el Valle de México, y estas migraciones también son documentadas en varias relaciones o coloniales o documentos bibliográficos, como por ejemplo el lienzo de Chopetlán, el Códice Azoyú, el lienzo de Petralacala, etc. Ya lo dije, pero quiero subrayar que estas plegarias sí se distinguen por el idioma náhuatl, que es antiguo, que es muy diferente de lo que tal vez se habla en la actualidad todos los días. Tienen construcciones gramaticales complejas, como palabras específicas admirables, metáforas con amplios cambios de registros y también uso de palabras muy peculiares. Para el día de hoy he seleccionado un pequeño fragmento entre lo que considero más significativo por su mayor relación con el rito por la lluvia. Creo que es importante para ayudar y ampliar la interpretación y el análisis ritual en su complejo, y también porque tiene una carga simbólica muy fuerte, muy relacionada con el trabajo del Tlamácter. Para transcripciones, desde la plegaria grabada en el campo, me ayudó mucho un maestro bilingüe, Rodrigo Alfonso García, de la Escuela Preparatoria de Tlapa de Comonfort. El maestro no es exactamente originario de la comunidad donde se lo grabada la plegaria, pero de un pueblo muy cercano. Eso lo quiero también decir porque de repente en esta zona, aunque en comunidades realmente muy cercanas, de unos kilómetros, el idioma o muchas formas de hablar, aun sean todos náhuatl, cambia bastante. Después, en un segundo momento, he hecho un estudio y un análisis más profundizado de esta plegaria, que ha sido también apoyado por la amable participación de la profesora Daniel Deu, que fue mi asesora de tesis por el doctorado, que también me ayudó a mejorar la traducción al español. Sin duda es un trabajo para mí nuevo. Es muy posible que todavía haya algunos errores o algunas interpretaciones de las palabras náhuatl que se puedan debatir, que no sean exactas. Pero creo que sí, juntos hemos individuado algunas características que son muy interesantes y son la cual quiero hablar hoy. Por ejemplo, la estructura de esta plegaria se caracteriza por la presencia de muchas metáforas y formas de estilos que son típicas de la lengua náhuatl, como son, por ejemplo, el paralelismo y el difrasismo. Ángel María Garibay define el paralelismo por primera vez y lo asocia a la costumbre del idioma indígena y también de su filosofía, de concebir todas las cosas en forma binaria, casi como si no hubiera algo singular. En esa forma conceptual, el dualismo caracteriza la lengua náhuatl y ha hecho de punto de referencia por los 3 procedimientos estilísticos definidos por Garibay. Estos 3 procedimientos que hemos individuado en esta plegaria y que ahorita se los voy a enseñar son el difrasismo, el paralelismo y la difusión sinonímica. La característica especial del difrasismo consiste en justaponer 2 palabras para expresar un tercer sentido. Es decir, el significado no es dado por la semántica de cada término, sino por una tercera expresión. El paralelismo también, que es el segundo procedimiento, consiste en juntar 2 frases complementarias, generalmente sinónimas, que se repiten muchas veces en el texto.
La difusión sinonímica, que es el tercer procedimiento, también es definido como la repetición de términos que aparentemente son redundantes. Bueno, las tres formas lingüísticas se basan a una recuperación metafórica de la realidad que tiene muchos sentidos en el marco del ritual. Además, hay diferencias estructurales entre el paralelismo que se refiere a frase y el disfrazismo que se refiere a ese binomio de palabras, pero muchos característicos de esta forma de ocupar ese tipo de figuras retóricas son muy similares. Bueno, el disfrazismo también puede ser en forma singular, puede ser múltiplos, por ejemplo, como el trifascismo, etcétera, etcétera. Y también los tres se basan en una forma metafórica de ocupar las palabras. Es una forma también que sin duda puede ser es esotérica y también quiere de una forma ocultar el significado real. Por esta razón, no es ese tipo de estructura, ese tipo de características de la plegaria náhuatl, según mi opinión, significan que en la lógica náhuatl no son simples figuras retóricas, sino que su comprensión desde el principio fue algo complejo, que nunca fue para toda la población, y también se refiere hoy en día a un lenguaje noble y religioso, como es aquello de las plegarias. Aquí hay dos pequeños ejemplos de la técnica del disfrazismo, por ejemplo con las palabras tlaqui y tlamana. Ese ejemplo lo tomé por Montes de Oca Vega, y esas son dos palabras que, traducidas singularmente tienen un sentido. Tlaqui quiere decir cargar, tlamana quiere decir llevar, pero que en el mismo tiempo se refieren a la acción de gobernar. Otro ejemplo lo tomé del trabajo de Daniel Deu, Inhuitl, Inhuipili. Igual es más o menos trabaja con el mismo sentido. Son dos palabras, una que se refiere a la falda y la otra a la camisa, que pero en el conjunto aluden a la figura del personaje de la mujer. Otro ejemplo también, que lo anticipo desde el texto de la plegaria, es un disfrazismo que es Mox Sitran 5, Matlan Sin 5, que quiere decir cerca de tus pies, cerca de tus manos, en el cual el orador, en este caso el tlamactel, se refiere a una persona, pero sin mencionarla, ¿no? Indicando unas partes de su cuerpo para querer hablar a toda su figura. Esos ejemplos nomás son para introducir un poco la plegaria, que ahorita sí le voy a hacer escuchar. También que falta por decir, eso ya lo hemos dicho. Esas plegarias son sin duda partes integrantes del ritual de petición de lluvia, y creo que realmente el aporte de la acción ritual es muy importante. Yo he tratado de estudiar todo este rito como un conjunto de acciones, movimientos, plegarias por parte del tlamactel, y también una forma corporal en el cual se porta por todo el momento del ritual. Estas antiguas formas en náhuatl también se pueden referir al mismo tiempo a divinidades o potencias que pertenecen a la región prehispánica mexicana, como algunas que pertenecen a las culturas europeas católicos cristianas. Hay muchas palabras, por ejemplo, como son santos milagrosos, abogados, o el mismo San Marcos, que es el santo del 25 de abril, más o menos la fecha en la cual se realiza el rito de petición de lluvia en esa parte de la montaña de Guerrero, que acompañan la plegaria del tlamactel en diferentes etapas de la petición de lluvia. Por ejemplo, con el término abogado, el especialista se quiere referir a santos protectores que son festejados durante todo el año en varios momentos en la región, y también con la palabra angelitos, por ejemplo, a los ángeles custodios. Hay un mito muy popular en la región que considera a estos últimos, los ángeles custodios, como los que son artífices del viento, porque con su soplo, con su aliento, mueven incesantemente el aire hasta que puede transportar las nubes llenas de lluvia.
y eso es muy importante en una región que, excluyendo la temporada de lluvia, es realmente muy árida y casi no tiene río, casi no tienes manantiales o son muy pocos. Sí, bueno, sí, la plegaria está sin duda dedicada a una potencia principal que se puede identificar como el San Marcos, que es una entidad supernatural que vive en las cuevas y los cerros. También hay muchas más divinidades que son nombradas en las plegarias y son esenciales, son muy importantes para el buen éxito del ritual propiciatorio y deben de ser adecuadas de una forma correcta. En ese sentido, yo creo que sí hay que leer todas las expresiones metafóricas y los paralelismos que buscan crear vínculos, establecer equivalencias y construir relaciones de casualidad, y todos esos medios son destinados, tienen el fin último de garantizar una buena eficacia ritual. Antes, bueno, ya llegó el momento de escuchar directamente un pequeño fragmento de la plegaria, de la petición de lluvia. No más, tal vez ya lo dije, pero bueno, quería subrayar cómo todas esas características, todo el conjunto cultural de las plegarias es algo que realmente está en las manos, en la cabeza de esa figura insustituible que es el Tramater. Ya sin ese personaje, y como esas plegarias son por mayoría transmitidas vía oralmente, y además él es el único que sabe cuándo hay que rezarla, cómo hay que rezarla, en qué lugar, en qué momento, en qué específica parte del ritual. Eso, según yo, sí da a esa plegaria un valor muy importante, porque sin duda son documentos o testimonios de antiguas culturas que son amenazadas por la modernidad y por todos la etapa difícil que ahorita está viviendo el Estado de Guerrero en este momento. Tal vez la región de la montaña no tanto como otras partes, como la Tierra Caliente o la Costa Chica, pero sin duda la violencia, la pobreza y muchos asuntos de los cuales ya se hablaron aquí en ese seminario y tal vez se van a hablar también en el ratito. Voy a presentar la plegaria. Son más o menos 6-7 minutos de plegaria. Voy a pasar también en sobreimpresión la transcripción en náhuatl y abajo la traducción en español. Tal vez algunos momentos es un poquito rápido, pero podemos regresar después, y también yo quiero como que poner la atención en algunos disfrazismos, en algunas figuras retóricas que después vamos juntos a comentar. Listo. Ave María Purísima, Ave María Santísima. Nos catendizamos las todos estamos en Aguatilchi. A Dios Santísima Cruz Sacramento. Ponemos pan en su mesa, ponemos pan en su banca, y catendo y campo de mucabullecino. Y mesa y botonac. Osales y se mal mundo. En Abaxinco, que guachi paterno, que yo San Marcos el evangelista. Y en Abaxinco, guardan anguililos, sin anteca que se catepe siempre al tepe el gobernador. Cada lugar que nos han los ángeles. Para mí se le contento. Para mí se no mundo, llevar las estrellas, llevar la comunidad, llevar la petranidad. Y se no va a platicar. Llevar a anguililos, llevar a la escuela. Para eso se mesa, para eso se banca. Si traita todo, si traita Nahuatilchi. Y la Nahuatilchi Paterno, Santísima Cruz Sacramento, Santísima Cruz y la Cruz. Llevar muy llaves, toda la calle se va haciendo. Parecen de Botepello, parecen de Ustahuel. Campo a Lispolines, campo al Silo Tapaz, campo a Guasitones, campo al Cusihuargamento y campo al Tibuchal. Y se lava mundo, y no platico. Yo muy no se te botó en la calle Suati. Yo mucho a Turti,
Malinchi, Orizaba y Saxibat, hasta el Catiendo, hasta Sesey, y se no mundo para internaliora. Ayud tampa nunca te guante. Los santos ángeles, hasta lo voy a guardar que se cualquier estado, hasta lo voy a guardar que se nada. Y no 5 Señor San Pedro, Madre Santísima de Guadalupe, guarda Sesey, Pansi, Gualáctico, Sigma, Gualáctica. Y no 5, Guapetzatepe, gobernador Museo Vicinitica, Petracartepe. Guarda Nanguililos, guarda Neticolo. Y no 5, que ya te gusta la cachinga, tu nariz cochín como Museo Vicinitica. Y ella casi guatinga, guarda Sesey, guarda como Dios, guarda Pedro. Lampião. A missão que ele liga aqui, sabe? A missão que ele liga para nós. Ali eu não tenho papel. Vino mais o campo de democracia, de mulher de medicina. A série que tinha uma vez outra comunidade, outra pedantia, senão o tipo, senão o mundo. Democracia não tem cara de papel. Translator yang tepet gobernador Museo Vicinitica. Translator gobernador Museo Vicinitica. Y se no el tipo, y se no el mundo para igualar en Quiril. Vamos a callar llegar quizás, vamos a callar llegar. Y ya que se malo sin que llegar solos, no que se tiene. Y cachén está y católico está y te navatil. Y ya navatil Santísima Cruzilo Cruz. Yo al muy alto en la calle Subacha, notaba, panigore, paíso chimensa, paíso chivanco. Hace de cachinque, la mensual impresente, hasta que se una calle dos cachinque, casi filmó la yotinque, hasta que se pastecas, hasta que se gapoxle. Yo así cuboro, yo así cotonal, que ganas de que palos, que ganas que piensen al mundo. Y si Francisco, señor San Marcos, el evangelista, Guapuzaltepe, gobernador, y Cachinque está el pastor, está el senador, y la Navatil Santísima Cruz Sacramento, Rey de la Gloria, caigo en el ayúdame, chimpaca. Campana sol na pitiski, hasta que se saca la pepenal, que se saca todo lo loli, moxitan 5 más lan 5. Y Cachinque estamos a todos, estamos de Navatil. Y el cache señora San Pastora, aunque otra se selle, hace que otra comunidad, otra petlantear, y se no el mundo, se no el tipo. Ayúdanos en paquetar. Vamos a que ella que la carisque por una calle si guatín. Habla que ella que te mutla. Hace de catín. Que una calle si guatín. Ayo que milati. A mi pana choro te quisaste, no que se mane te quisaste. Que una calle filchinque, hasta le igual sin anchivo, se le igual te guate. Hasta que se escucha cuando no me quisque, Señor San Miguel Coronel Mandado, Señor San Nicolás, Señor San Bartolo, Señor San Mateo, Santísima Cruzilo Cruz, Museo Vicente. Bueno, esta era 6 minutos del pedazo de la plegaria. ¿Cómo le... como les decía antes, la paráfrasis del texto y con la traducción al español la hice para que se pudiera observar de forma más sencilla y fácil figuras retóricas y estilísticas. Brevemente, para describir un poco el contexto de la plegaria y que yo más o menos creo que sea el adecuado y que también se relaciona al ritual de petición de lluvia. El principal orador es el Tlamáctel, mientras que el principal destinario es el Santo de San Marcos, acompañados por los ángeles y los cerros más altos. El Santo de San Marcos, bueno, ya lo hemos dicho, en la región de la montaña se festeja cada 25 de abril, fecha por la cual más o menos, por lo general, muchas comunidades nahuas suelen subir en la cima del monte más cercanos para celebrar el ritual de petición de lluvia con ofrendas, bailes y música, etc. En el texto también se hace referencia al antagonista, que puede amenazar el maíz y la cosecha. No se habla de él de forma explícita y tampoco se puede individuar como un personaje, sino también de repente aparecen elementos atmosféricos como son el viento o otros espíritus malignos que pueden ser destructivos. Hay que mencionar también que la cosmovisión náhuatl de la montaña, el mismo San Marcos tiene su lado maligno, y entonces
puede ser peligroso. Es la divinidad que da, pero también la divinidad que quita. El comitente de esa plegaria es en todo el pueblo que participa del ritual y del cual es miembro el mismo Tlamáctel, mientras que la intención principal de la plegaria es evocar y agradecer a San Marcos, de acuerdo con el objetivo final, que es provocar la lluvia y garantizar una abundante cosecha de maíz. De esta forma, tal vez es más fácil evidenciar la estructura de la plegaria. En cierta medida se pueden identificar unas categorías establecidas. Los rezos son monólogos dirigidos por hombres a entidades extrahumanas. El intento es pedir un apoyo, una ayuda, que se pueda materializar con lluvia y con maíz. Hay presencia de palabras y expresiones ceremoniosas complejas, sobran términos arcaicos y compuestos. Encontramos una multitud de figuras retóricas y reiteración de los conceptos principales que pasan por una redundancia expresiva. Las repeticiones de las formas retóricas y la abundancia de formas honoríficas son un instrumento de persuasión, ampliamente utilizado por el Tlamáctel, que es un mediador entre el mundo humano y aquello no humano. San Marcos, sin embargo, es el único protagonista de la plegaria. Pero encontramos también muchos otros nombres propios, que son nombres de lugares. En general pueden ser volcanes o montañas, santos católicos o otras entidades, como los ángeles, los vientos, los ídolos. Algunos de los lugares indicados en la plegaria se pueden fácilmente localizar en un mapa contemporáneo, por ejemplo el volcán Popocatépetl, el pico de Orizaba, etc. Y tal vez se podría referirse a una mítica migración de la segunda mitad del siglo XVI, desde el Valle de México hacia el actual estado de Guerrero. La transcripción también demuestra cómo algunas de las palabras utilizadas por el Tlamáctel son de origen muy antigua y remiten a conceptos y principios que pertenecen a una cultura, a un mundo prehispánico que siempre más está olvidándose. El lenguaje es solemne, abunda figura retórica, estilística, como el paralelismo o difrasismo o metáforas. Uno de los ejemplos que he seleccionado por ese pequeño fragmento de la plegaria, que creo que es de lo más significativo y también que se reitera muchas veces en el texto, no lo podemos ver una sola vez, es por ejemplo la expresión Oñe kok pain sochimesa, oñe kok pain sochibanca. Con toda probabilidad se puede referir al depósito ritual o la ofrenda, que es típico de esta zona náhuatl por el rito de petición de lluvia. Es muy interesante también subrayar cómo Xochimesa y Xochibanca son locuciones compuestas por la mitad en náhuatl con el término Xochi, que quiere decir flores, y por la otra mitad en español, mesa o banca. Además, la mesa, sin embargo, puede también desarrollar el concepto de imitación. Representa un atributo honorífico que es compartido en general por dos seres de poder y puede referirse al mismo tiempo al depósito ritual, la ofrenda o también hasta en la mesa donde se sientan las autoridades del pueblo, como por ejemplo el comisario, que representan el poder político. Encontramos también otro ejemplo de difrasismo en el texto, pan sente teopoyo, pan sente iuistisclasayo y siñac tlalticapac, siñac mundo. Los dos aluden metafóricamente al espacio físico y metafísico en el cual se desarrollan las acciones de los hombres. Por ejemplo, lo que siembran los campos. Sente teopoyo quiere decir mazorca, dios, montaña. Y también al contexto de los fenómenos atmosféricos en el cual se manifiesta San Marcos. Otra metáfora que también se me hizo muy interesante es Yeyekase Matlosintli y Yeyekase Xolotl, que donde hemos individuado que hay una misteriosa expresión metafórica que aluda a la divinidad de Xolotl. El arco iris, el viento, la divinidad prehispánica de Xolotl están relacionados en un conjunto de fenómenos que quizás puedan aludir a la parte maligna y benigna del viento, elemento atmosférico que al mismo tiempo puede traer lluvia y fertilidad, pero también amenazar y destrozar los cultivos. La mitología representa a la divinidad de Xolotl como el dios del infierno, hijo de la Coatlicue y hermano gemelo de Quetzalcóatl. Otro ejemplo de una metáfora muy peculiar es la palabra refrescar, que es generada por el radical verbal náhuatl sewa, y se repite en varios periodos, cambiando su significado en ocasión al contexto en el cual se utiliza. Por ejemplo, el vocábulo en forma reflexiva mosevia significa refrescarse, que es una palabra de uso común para también decir descansar, y en una forma transitiva como puitlasevia
puede referirse a refrescar algo. Y también el Tlamachtl la utiliza en el rezo para aludir a la lluvia refrescante, que es mandada por la potencia invocada, pero también es una forma de consentir a la misma divinidad. Y bueno, he traducido esa pequeña expresión como donde viene a refrescar hasta viene retumbando. El mismo uso de esa palabra lo podemos observar en otras partes de la plegaria, por ejemplo, esa figura del trifasismo, yo valtra seiak, ya valtra masin clavis, yo valtra pentlavi y seinac tlatipat, o sea, ya refrescó, ya va a retumbar, ya va a reamplegar, aquí cerca de la tierra, del mundo. En esa ocasión, el Tlamachtl se está refiriendo, tal vez hasta de una forma bastante explícita, a la lluvia, a la lluvia mandada por San Marcos, que pronto puede refrescar el mundo. Donde por mundo se entiende más que nada los campos agrícolas, entonces la milpa y las plantas de maíz. La metáfora polisémica representa una equivalencia entre la acción de llover y aquella de reposar, y desemboca en la creación de una casualidad entre la ceremonia, que puede ser concebida como una invitación a manifestarse de la potencia, y también la consecuencia de este fenómeno, en primer lugar, la lluvia y la fertilidad. Bueno, estos son más o menos los principales ejemplos que yo encontré en la plegaria y que quise platicar un poco con todos ustedes, más que nada para subrayar que la énfasis conceptual y formal del texto es provocada por las múltiples repeticiones que hay, además de las figuras retóricas, y tal vez yo individué como en esas características los principales rasgos de este tipo de plegaria en náhuatl, y también el hecho que sean tan importantes para cuidarse, que en sus textos misteriosos, en sus metáforas de difícil comprensión, realmente tal vez se puedan encontrar unas claves muy importantes para la investigación etnográfica y para la interpretación del significado que los mismos pueblos indígenas le dan a sus rituales. Por ejemplo, las repeticiones tienen el fin exacto de endulzar y agradecer el principal destinatario del discurso. Las numerosas figuras retóricas son utilizadas para exprimir también reverencia y como que exhortar fenómenos atmosféricos que sean buenos y que de una forma buena o mala sin duda influyen inexorablemente en la vida del hombre, de sus trabajos cotidianos, de su abundancia o escasez de maíz. Los paralelismos repetidos, las metáforas polisémicas y las otras estructuras gramaticales, según mi opinión, fortalecen esta hipótesis y también pueden sugerir una manera específica de conceptualizar prácticas culturales identitarias por parte de un grupo social que en esta todavía hoy se identifica mucho y del cual salen sus principales rasgos identitarios. Hay que mencionar, y ya casi para terminar, que esas plegarias sin duda son testimonios orales, como los mitos, no son escritos, representa verdaderamente una fuente, una enorme oportunidad de fuentes y datos que tal vez no son fáciles para recoleccionar y para encontrar, y en general para el estudio de la región de la montaña de Guerrero como otra área cultural y indígenas del país. Nomás para acabar, he querido como que presentar junto con el trabajo de Tlamachtl tal vez algo que yo identifiqué como más significativo, porque realmente desapareciendo ya un poco como que por muchas razones, muchos problemas que tiene ahora esa región, o por también fenómenos como la migración o el despoblamiento, la pobreza, esos personajes, esos sacerdotes, esos Tlamachtls están según una cierta forma en peligro, y con ellos ya acabándose, ya sin ningún más el pueblo que conozca esa plegaria en esta forma, que conozca el significado de esa palabra náhuatl, que sepa cuándo rezarla, también se pierden mucho de la memoria de la tradición oral y de las antiguas costumbres del pueblo y de su inestimable conocimiento.
Bueno, yo creo, muchas gracias, yo creo que sería todo. Muchas gracias, doctor. Abrimos una ronda inicial de preguntas, comentarios para el ponente. Buenos días. No sé si habrás indagado un poco en el tono ese del disfracismo, la palabra tonacayo, que en la región centro también se utiliza para nombrar al maíz. El significado es nuestra carne, pero coloquialmente se utiliza para nombrar al maíz. No sé si en la región también lo utilizas. Perdón, regreso un momento al texto. Sí, sin duda sí. Hay varias, bueno, es una expresión recurrente, la plegaria, la he visto en varias ocasiones, y también hay hasta expresiones más complejas que ahorita no he mencionado, por ejemplo, ahorita no la encuentro, pero también que se refiere a nuestra carne de maíz, también relacionadas a la mujer, como nuestra carne de maíz mujer. Y sí, sin duda en esta plegaria es como que una referencia entre una situación metafórica entre el cuerpo de la mujer, entonces la fertilidad, el maíz y el sustento principal del pueblo, entonces como que era la cosecha y la tortilla de consecuencia. Sí, encontré la palabra, entonces si quieren se la puedo enseñar. Es esta, sí. También, aparte tonacayo, huacintli, hay también bueno, no lo encuentro ahorita en el texto, pero es no senteo nakaya guau yo tosintli, que se puede traducir como no sentli naka yo sintli, corresponde a mi mazorca, carne mujer venerada, y también traducirla como mi venerada mujer, carne de maíz. Hay muchas formas en ese sentido. Sí. Yo quiero preguntarle por qué San Marcos es el más importante en su región de las imágenes católicas. ¿Por qué es San Marcos el que siempre está presente? Es una buena pregunta, tal vez no es fácil contestar en 5 minutos. Y yo tal vez en mi personal opinión, tampoco no creo que San Marcos sea como que más importante que otras entidades. En ese específico momento del ritual sí, porque estamos hablando del ritual de petición de lluvia. El ritual de petición de lluvia que desde sus tiempos prehispánicos y también de todas sus mutaciones que se han tenido en la colonia, siempre se hizo históricamente más o menos como en esta temporada, es decir, un poco antes que empezaron las primeras lluvias, un poco antes que hubiera el momento adecuado para sembrar, un poco antes que las primeras lluvias en una forma pudieran un poco refrescar, perdón la expresión, pero ya no ser tan dura la tierra, ¿no?, para poner la semilla. Básicamente es un santo católico que cae el 25 de abril, y tal vez ha sido como una muy buena forma para seguir practicando un rito que sin duda no era un rito muy querido para los colonizadores, para los frailes, para las misiones, ¿no?, que en todo el estado, en todo México, en toda la conquista siempre lucharon mucho contra esas
costumbres, supersticiones, idolatrías. Y esa tal vez puede ser una pregunta. Entonces, ¿cómo decir, utilizar un nombre para indicar otra cosa o otro santo prehispánico que, según una posible interpretación, podría ser el del dios de la lluvia, según el panteón mexica o azteca, es decir, Tlaloc. Tal vez pueden haber otras más interpretaciones, tal vez no sea la única, pero lo que creo que sí es interesante en esta región es que no, bueno, ahorita hablamos de San Marcos porque es el rito de repetición de lluvia, ese es un pequeño fragmento del rito de repetición de lluvia, pero hay mucho más. Y por cualquier tipo de esas fiestas, claro, se ocupan el nombre de los santos. Por ejemplo, la fiesta de San Miguel en septiembre, que coincide con la temporada de la cosecha, la temporada del agradecimiento de la lluvia. Y no solo es San Miguel, es todo un conjunto de santos, son San Mateo, San Isidro Labrador, son muchos. Y entonces como que en su conjunto empiezan y terminan un ciclo, que es el ciclo agrícola, que corresponde a la temporada de siembra y de cosecha. Buenas tardes. La pregunta va si podría abundar un poquito en el especialista ritual y el estado de trance, y mencionó sobre la postura corporal que también analizaba. Sí, perdón, no escuché la primera parte, si pudiera qué. Del estado de trance de los especialistas rituales. Sí, sin duda. Gracias. Gracias por la pregunta, porque de hecho no lo mencioné. Sí, tal vez lo dije, pero de una forma rápida. Ese trabajo de especialista es un trabajo realmente muy largo, muy complejo y de mucho desgaste físico. Y hay unas ciertas características que, por ejemplo, yo mencioné el ayuno, pero hay más. Hay que el formante debe tener abstinencia sexual, y también durante todo el rito, que puede ser hasta de, no sé, 2 días, pero no es tanto que sean 2 días, es que es desde la mañana, toda la noche hasta la otra madrugada, hasta la otra tarde, por ejemplo, son realmente 48 horas seguidas, ¿no? Y sí, claro, hay un uso de varias sustancias. Tal vez la más común es el aguardiente, que es como un sustituto del mezcal, pero más económico, más barato, que se encuentra fácilmente en esa región, y que sí, claro, provoca una alteración que se refleja mucho en varias partes de rituales. Alteraciones que también son provocadas por el utilizo de esa bebida, por mucho tiempo rezando y trabajando, y también otras sustancias como por ejemplo son el tabaco, el humo del tabaco. Bueno, esas son las que básicamente yo he visto, ¿no? Pero yo creo que poco a poco el Tlaloc sí llega a un estado de trance, o una concentración muy fuerte, casi no habla con la demás gente, o hay algunos ayudantes al cual él le explica cómo poner la ofrenda, qué tienen que hacer en ese momento, pero realmente está completamente dedicado a su trabajo. Puede ver que otros que asistan al ritual hagan otra cosa, que no se enteren, que eso sí está permitido, pero el Tlaloc no. Y hablando de su postura corporal, sin duda, cuando celebra el rito del presente, cuando se hinca en frente de la ofrenda, y también otro aspecto muy importante de ese tipo de ritual, que tal vez en el mismo rito, en las mismas 48 horas, es decir, desde la madrugada hasta la otra tarde del día siguiente, se cambian muchos lugares, no solo es una ofrenda, son varias. Hay peregrinajes, se suben a cerros, se bajan en cuevas, y se va a hacer visitar los manantiales. No todo eso parte del rito son colectivos, hay algunas partes que nomás el Tlaloc lo hace. Por ejemplo, bueno, lo que yo he visto, por ejemplo, el manantial, esta fotografía que les enseñé antes, donde se ve el Tlaloc que está de rodillas cerca de una pequeña poza de agua.
con unas velas y una plegaria de 40 minutos más o menos. Y entonces sí, también hay muchas plegarias para varios momentos diferentes del ritual. No fue fácil grabar las plegarias, entonces tampoco no tengo muchas. Tengo varias, tengo más, pero realmente como que de repente sí hay dificultades prácticas bastante importantes. Y sí, entonces como que es realmente como que un círculo, un peregrinaje, y todos unos movimientos que son relacionados a la plegaria, que son relacionados a poner la ofrenda, quitar la ofrenda, y todo eso realmente él es lo que organiza, lo que manda, lo que tiene el permiso y sabe cuándo, o sea, hay que hacer una cosa y no hay que hacer la otra. Bueno, antes que nada felicitarte porque ciertamente, como señalaste, hay pocas investigaciones específicamente sobre la plegaria. Sí se han hecho varios estudios sobre los rituales, pero sobre la plegaria, todas sus implicaciones, toda su estructura, sí hay pocas investigaciones. De hecho, ya nos hemos señalado la importancia de estudiar las plegarias en este tipo de rituales. Daniel retoma esta propuesta. Bueno, ahora en este sentido también quisiera señalar que encuentro algunas imprecisiones. Por ejemplo, dices que no hay estudios sobre específicos sobre la plegaria. Sí los hay. Hay una tesis de la Universidad de Guerrero, en este lugar que creo que estudiaste, que no lo mencionas, que es Potlacala. Tengo la impresión de que también Daniel, y los investigadores hacían algunos acercamientos a la plegaria. También quisiera, creo que la importancia de la plegaria es muy grande, o sea, porque es un acercamiento a la cosmovisión, es el vehículo a través del cual el hombre entra en contacto con la divinidad. Creo que en ese sentido es muy importante todo este análisis estructural que has esbozado, obviamente, que no se puede agotar en una sesión como esta. En ese sentido reitero mi felicitación y quisiera señalar algunas cosas que sí creo que habría que abordar de forma un poco más precisa. Tú señalabas que el día de San Marcos es cuando son las peticiones de lluvia. Esto es parcialmente cierto. En la montaña baja, las peticiones de lluvia son sobre todo en torno a la Santa Cruz, ¿sí? Ahora, incluso en la misma montaña alta también hay otras fechas complementarias, como es el 1 de junio. En varias comunidades nahuas también se hacen peticiones de lluvias, y bueno, porque eso habría que utilizarlo. En cuanto a las migraciones, tú dices que son del siglo XVI, no son del siglo XVI, son del siglo XIV, desde el siglo XIV hasta el siglo XV. Y una pregunta, tú hablabas por ahí de un mito muy conocido en donde hace referencia a los ángeles. Me gustaría saber esa referencia porque yo no la he escuchado, y si hay un mito donde se habla de esto sería importante conocerlo. Retomo un poquito lo que se comentaba antes. Yo sí creo que San Marcos es la deidad principal, no es una de las deidades, es la deidad central, porque aparece desde los augurios del principio de año, ¿sí? Es una figura central. Aparece en los rituales de petición de lluvia, aparece en los rituales de aseguramiento, o sea, pareciera que está todo a lo largo del ciclo ritual, y esto nos da una idea de su importancia. Tú ya señalabas, porque quizás es una resemantización de las deidades de la vida prehispánicas. Y finalmente la última pregunta es, si ya se publicó esta tesis, sería importante conocerla. Para lo particular sí me interesaría mucho conocerla. Gracias. Muchas gracias por las felicitaciones, también muchísimas gracias de verdad por las aclaraciones y las imprecisiones de mi texto, porque realmente es un texto que, bueno, empiezo del final. Es la primera vez que presento esta plegaria en público y no ha sido publicada mi tesis, y según pronto, pero no sé cuánto pronto, puede ser mucho tiempo, yo sí quería, bueno, tratar de publicar
ese pedazo de plegaria un poco más grande y un poco más con más detalles, que claro, decirlo todo hubiera sido tal vez un poco aburrido y demasiado largo, en un artículo, pero todavía está en proceso, entonces realmente no sé exactamente hasta cuándo pueda, no sé, compartir más este tipo de datos. Y bueno, regresando a la pregunta, pues sí, yo no he mencionado exactamente como que los lugares donde he reclutado estas plegarias, porque han sido varios, todos en alrededores de la zona de Tlacoteco Monfort. Fue la comunidad de Petracala, por cierto, fue la comunidad de Xalpatláhuac, fue la comunidad de Aquilpa. Y en específico, hablando sobre el mito, sí, eso fue algo que me contaron en Aquilpa, pero perdón, pero no tengo mucha más información, como que realmente fue algo así extemporáneo y como que de repente de una palabra sale todo un conjunto de creencias y de ideas y de posibles también relaciones con la práctica ritual. Bueno, sí, sin duda pido una disculpa para la imprecisión de las migraciones, sí es cierto, y también, no sé, como que, bueno, lo puedo afirmar sin particulares problemas, que yo he trabajado bastante en esa región, pero siempre en una misma parte del año, entonces tal vez me falta como que tener una idea más compleja de todo lo que es el ciclo agrícola, y también por eso todavía algunas cosas de la figura de San Marcos me quedan muy claro. Tal vez sí es muy cierto esa interpretación y puede ser que sea más equivocada la mía, pero sí, sin duda, como que, bueno, por varias cuestiones, que yo soy italiano, hice un doctorado en Italia y, bueno, tal vez era un poco difícil llegar acá y también no por mucho tiempo, y además que nada siempre en la misma temporada. Entonces sí, realmente me falta mucho un trabajo de campo más complejo, o más que nada que pueda comprender todo lo que es el ciclo agrícola desde el principio hasta su fin, y yo no, sí trabajé nomás en esa temporada de abril, mayo y junio. Sí, también sobre el 1 de junio, sí es cierto, me olvidé de mencionarlos. Hay varios lugares donde no solo se hace ese ritual de petición de lluvia, que básicamente es muy parecido, el 25 o 24 de abril, dependiendo de las comunidades, también dependiendo de los asuntos de los pueblos, de los indígenas. No sé, me ha tocado, por ejemplo, que cambiaron la fecha al último momento porque, por ejemplo, la banda tenía otro compromiso en otra comunidad, entonces no podían ir y cambiaron de fecha, tampoco un gran problema. En Xalpatláhuac, por ejemplo, sí, hay hasta la costumbre de hacer mucho más el rito de petición de lluvia. No me acuerdo bien, pero creo uno cada los primeros días del mes, desde tal vez mayo hasta septiembre. Son en total creo como 10 ritos, realmente son muchísimos. Y ya no estoy muy al pendiente, no sé si todavía se siguen haciendo. Ya cuando yo fui en 2010 sí había problemas, porque claro, no participaba mucha gente, había que ahorrar o más bien gastar mucho en la preparación, en los alimentos, en las bebidas, en ir a ese lugar arriba del cerro. Muchas señoras eran muy viejitas, entonces en el caso de Xalpatláhuac sí la llevaban con carro, y la gasolina y todo eso. Y bueno, otra vez muchas gracias por las preguntas y las imprecisiones. Yo creo que tal vez contesté a todo. Sí, nada más para terminar. Mira, yo creo que también es importante está claro que te ibas a centrar en la petición de lluvias, en ese sentido está más que cubierta la exposición, pero por ejemplo también este tipo de plegarias se dan de alguna manera variantes en los ritos de determinación. Hay un de la cara de Amague, también tiene una participación muy destacada con el cambio de autoridades hasta principios de año, y aunque
se da también en varias partes de aguas cercanas, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, yo pienso, no lo sé, pienso que la estructura de la plegaria sigue siendo la misma, ¿sí? Aunque varía el evento, ¿no? Una vez es la utilización de los comisarios o de las autoridades, y en otro momento son las peticiones de lluvia y también las claves de escuela. Yo creo que sí, bueno, no es una propuesta que lo pueda retomar un momento para ver cómo va esa estructura, porque es riquísima, la estructura de la lluvia. No, por nomás contestar muy rápido, sí, sin duda, sería algo muy interesante. Otra vez, desafortunadamente, no he tenido la posibilidad de presenciar a un cambio de autoridades y sí he leído bastante sobre este rito, más que nada lo que escribió también DU y también lo que sí hizo sobre otras plegarias del mundo tlapaneco, pero que tal vez tienen muchas diferencias en sus estructuras, pero hay también algunas lógicas que le he visto bastante interesantes. Y puede ser muy cierto, sí, que la estructura sea parecida y que también sería como muy interesante ponerla en un conjunto, estas plegarias, porque también como que lo que he visto estudiando rituales es que realmente hay que fijarse en cualquier detalle, ¿no? Hay que fijarse desde el tiempo, los objetos, la ofrenda, la preparación, claro, que no es solo algo del mismo día, quién participa y cómo. Entonces también como que la plegaria es un parte de ese conjunto, partes muy importantes también para tal vez tener una buena interpretación, más desde la mirada del pueblo, y según también están relacionadas, porque también cuando por ejemplo mencionan a todos los santos o a los cerros, eso pueden ser que se refieren a una migración, pero también se refieren al paso del tiempo, se refieren a autoridades antiguas. Realmente son muchos temas que hay que profundizar más, sin duda. No sé, es un trabajo yo creo difícil, pero muy interesante. Muy bien, muchas gracias, maestro. Agradecemos al maestro Gregorio, al doctor, perdón, Gregorio, su participación y damos 5 minutos de receso para la instalación de la presentación de nuestro cine.